Vamos a hacer ahora el ejercicio 2, que es todo cálculo de límites. Entonces ahora la idea es tratar de calcular cuáles son los límites con cuentas, ¿sí? Ya es aplicando lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? De sustitución directa. La idea con esto es lo siguiente. Los límites, ¿cómo se calculan? Hay varias técnicas, pero nosotros en realidad la primera de todas es lo que se llama sustitución directa. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar el valor al cual la función tiende, que es lo que nos indica el límite, y ver qué resultado nos da. Después lo que van a aparecer más adelante, que es un poco el kit, digamos, de la cuestión de los límites, es el tema de las indeterminaciones. Es decir, cuentas que en sí mismas no son nada, que no tienen un resultado y que uno tiene que trabajarlas un poquito más como para tratar de descubrir cuál es el verdadero resultado. Entonces, vamos a empezar con las primeras que son sencillas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la 2a, donde nos piden el límite de x tendiendo a infinito de 4 por x al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Sustitución directa. O sea, voy a reemplazar el infinito en las x. Entonces me va a quedar, observen, 4 por infinito al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nosotros tenemos un número que tiende a ser infinitamente grande, ¿sí? Entonces, en este caso, al hacer algo que es tan infinito o tan infinitamente grande, es obviamente infinitamente grande. Entonces, el resultado del límite es ese, es infinito. Esto como resultado es válido. Eso quiere decir que la función, a medida que yo crezco en valores de x infinitamente grandes, sus imágenes son también infinitamente grandes. ¿Ok? Lo mismo sucede si vamos al caso del b o el caso del c, si las respuestas son similares. Un caso interesante es el d. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos límite de x tendiendo a más infinito de 2 sobre x al cubo? Si hacemos sustitución de vuelta, fíjense qué es lo que ocurre. Nos queda 2 dividido un número que tiende a infinito al cubo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Yo estoy dividiendo un número finito, como el 2, que tiene una ubicación exacta en la recta real, y lo estoy dividiendo por algo que es infinitamente grande. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado va a ser que el resultado de la división, como es algo, el divisor es infinitamente grande, el cociente es infinitamente chico. O sea, yo lo divido, imagínense haciendo la escala. Hago, si quieren, 2 dividido 10, esto me da 0,2. 2 dividido 1.000.000, ¿sí? Con los 6 ceros, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener 0,5 ceros y luego el 2. ¿Me explico? Entonces, si sigo dividiendo, cada vez los números son más chicos. Entonces, ¿cuál es el corolario de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso que acabamos de ver? Es que la división tiende a ser 0, ¿sí? O sea, tiende a 0. Y ese es el resultado. O sea, tiende a 0, nunca se hace 0, ojo, porque no es que la división del resultado da 0. Da 0 en el infinito, pero acuérdense que el infinito es un concepto, no es un número. Entonces, que el límite tienda a 0 quiere decir que la función se va a acercar a 0 tantas veces como yo más grande el número, cuanto más grande sea el número al cual estoy evaluando, ¿sí? Es clave entender esa diferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando si hacemos un par de cuentas más? Por ejemplo, imagínense el f, lo voy a marcar acá en verde, ¿sí? Acá en el f que nos dice límite de x tendiendo a más infinito de x al cubo por menos 2 más 7x, 7 sobre x. Hacemos distributiva, ¿sí? Nos queda límite, lo mismo. Siempre es importante, aclaración, que uno ponga siempre la palabra límite de la función tendiendo a tanto para aclarar qué es lo que estamos calculando. Aunque pueda parecer repetitivo y que no sirve, sí agrega mucho valor a lo que nosotros hacemos. Entonces, en este caso nos va a quedar x al cubo por menos 2, nos queda menos 2 por x al cubo. X al cubo por 7 sobre x me queda más 7 por x al cubo sobre x. Una de las x se va con esto y acá nos quedan 2. Y acá nos va a quedar límite de x tendiendo a más infinito, ¿ok? De menos 2 por infinito al cubo más 7 por infinito al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Nosotros acá, en este caso, tenemos un número negativo que es infinitamente chico con un número positivo que es infinitamente grande. O sea, infinitamente chico en el sentido de negativo, ¿sí? Entonces estamos ante un problema por el hecho de que nosotros no sabemos, o sea, nos va a quedar, si lo damos vuelta a esto, nos queda infinito menos infinito, ¿sí? Es un problema eso, queda infinito menos infinito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder encontrar esa respuesta? ¿Sí? En el caso de que nos quede infinito menos infinito. La idea sería, ¿sí?, pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que infinito al cubo, ¿sí?,
o un número al cubo es más grande que un número al cuadrado, ¿correcto? Bueno, entonces, en el caso de que nosotros estemos yendo a más infinito, ¿sí? X al cubo va a ser más grande que X al cuadrado, pero vamos a ponerlo de una forma matemática, ¿sí? Como para que se entienda y que no quede en el aire lo que estamos hablando. Voy a copiar esto acá, vamos a verlo abajo, ¿sí? Con los resultados que nosotros ya teníamos y ver un poco qué es lo que nos daba. A ver, ¿qué técnicas podemos usar acá? Nosotros tenemos que hay un producto acá, entonces podemos pensar que es el producto de dos límites, ¿sí? Es el producto del límite de x al cubo y del límite de menos 2 más 7 sobre x. Entonces nosotros hacemos límite de x tendiendo a más infinito de x al cubo, todo esto por el límite de x tendiendo a más infinito de menos 2 más 7 sobre x. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera parte nos va a quedar infinito al cubo, positivo, ¿sí? Porque es más infinito. La segunda parte nos va a quedar menos 2, ¿sí? Más 7 dividido algo que tiende a ser infinito. O sea que todo esto, al revés que lo que nos había pasado antes, tiende a hacerse 0, porque es un número infinitamente chico. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Infinito al cubo por menos 2 más 0. ¿Y qué es lo que sucede acá? Esto es un número infinitamente positivo. Yo al multiplicarlo por menos 2, estoy cambiando el signo, ¿correcto? Entonces, lo que va a suceder es que la respuesta final nos va a quedar en menos infinito. ¿Ok? Muy importante esto. Los casos más interesantes para resolver acá son los últimos, porque son los más. Yo hice esto como una introducción, pero les recomiendo encarecidamente que hagan los últimos ejercicios porque son del estilo de los parciales, se toma como los parciales y tiene técnicas inherentes a cómo se resuelve. Vamos a hacer el J. ¿Sí? Generalmente los límites que tienen cocientes son los más interesantes porque tienen algunas propiedades nuevas que se pueden aplicar a diferencia de los otros límites. Entonces, por ejemplo, imagínense, nosotros tenemos este límite, ¿sí? Donde nos da menos 2 sobre x a la quinta más x al cubo menos 3 sobre x a la sexta más 6. Si reemplazo el límite de x tendiendo a infinito por todo esto, me queda menos 2 por infinito a la quinta más infinito al cubo menos 3 sobre infinito a la sexta menos 1 más 1. Entonces esto nos va a quedar infinito dividido infinito. Esto es otro tipo de indeterminación, porque en el fondo nosotros no sabemos qué número es, ¿sí? Y no sabemos tampoco más información sobre ese caso. Entonces lo que tenemos que hacer acá es tratar de desarmar la ecuación, desarmar la fracción de alguna forma que a nosotros nos sirva y luego tratar de aplicar los casos que nosotros ya vimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las técnicas más comunes cuando tenemos fracciones de polinómicas? ¿Sí? Fracciones, ¿sí? Con numerador y denominador, que son dos polinomios. Lo que se hace es lo siguiente. Nosotros nos tenemos que fijar en el polinomio que está arriba, en el numerador. ¿Qué grado tiene el polinomio que está arriba? Si para la nomenclatura matemática, vamos a llamarlo el numerador en función de x dividido denominador. Esto es una nomenclatura, ya les digo, aparte, no se preocupen. ¿Cuál es el grado de n? ¿Cuál es el grado del denominador? En este caso, fíjense que el grado es de x a la quinta. Entonces, en este caso, va a ser 5. ¿Y cuál es el grado del denominador? En el caso del denominador, como ustedes ven acá, nos queda x a la sexta, o sea que va a ser 6. Entonces, ¿qué conviene hacer? Conviene dividir ambos numerador y denominador, por el x de mayor grado. Vean cómo funciona esto. Acuérdense que yo cuando divido, ¿sí? Yo por ejemplo cuando divido por una fracción, supóngase que yo tengo una fracción que sea a dividido b, a sobre b, dividido c sobre d. ¿Cómo se hacía esto informalmente? Yo multiplicaba cruzado, o sea, mi respuesta obviamente era una fracción y multiplicaba. Numerador con denominador cruzado y la respuesta me quedaba, ¿sí? Cruzada también, y luego lo mismo con numerador y denominador y abajo, entonces me va a quedar b por c. ¿Qué pasa cuando yo divido por el número 1? ¿Sí? Yo por ejemplo tengo a dividido b y en vez de escribir el número 1 como número, yo lo voy a escribir como una fracción cuyo numerador y denominador es el mismo. Entonces me va a quedar dividido c sobre c. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Me queda a por c sobre b por c. Entonces, esto se anula, obviamente. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Este truco matemático nos sirve para poder despejar lo que nosotros queremos ver. Fíjense, vamos a hacer la ecuación acá y van a ver para qué sirve. Yo tengo
límite de x teniendo a infinito de toda esta cuenta. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir por el x más grande, que es el x a la sexta. Entonces tengo menos 2x a la quinta, más x al cubo, menos 3, y yo divido todo el término, entonces divido todo por x a la sexta. Hago lo mismo abajo, ¿sí? Que me queda x a la sexta más 1, y vuelvo a dividir por x a la sexta. Como la multiplicación es distributiva, entonces me va a quedar límite de x teniendo a infinito de menos 2x a la 5 sobre x a la 6, más x al cubo sobre x a la 6, menos 3 sobre x a la 6, dividido x a la 6 sobre x a la 6, más 1 sobre x a la 6. ¿Y qué es lo que sucede? Yo estoy dividiendo, observen acá, simplificando me queda x a la quinta se va, y acá lo que me va a quedar es un solo x abajo. X al cubo se va, y acá me va a quedar un 3. Esto no se cancela en nada, y esto sí se cancela, y el número que me queda es un 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy dividiendo 2, ¿sí? Vamos a copiarlo del otro lado, ¿sí? Yo estoy dividiendo todo esto por un número que es infinitamente grande, porque justamente el límite tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? 2 dividido algo que tiende a ser infinito, tiende a hacerse 0, porque estoy dividiendo algo que es infinitamente grande. Acá lo mismo, y acá lo mismo. ¿Por qué? Porque me queda una x en el denominador. Acá pasa lo mismo, pero abajo, en este caso, me queda un 1. Entonces la cuenta me va a quedar 0 sobre 1 más 0, que esto me queda 0 sobre 1, que es 0. Y ya dejo la indeterminación. Con eso resolví cuál es la indeterminación de esa cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ejemplos como estos hay un montón, son de todo este estilo. Yo les diría, vamos a hacer un par más en los ejercicios que siguen, ¿sí? Pero la técnica siempre es la misma. Así que nos vemos en el próximo video.